desprotegen gravemente el patrimonio ambiental del país, desprotegen gravemente el patrimonio cultural y prácticamente cancelan la puesta en práctica del derecho de consulta recientemente consagrado a nivel de ley y reglamento. La argumentación que se ha usado es que la caída que se ha producido en el último año y que se ha acentuado en el último trimestre en la demanda y en los precios del oro y el cobre, que está asociada a una disminución de las tasas de crecimiento de la China, a la continuidad de la recesión de la economía norteamericana y a la incertidumbre respecto del destino de la economía europea, que esa caída relativa en la demanda y en los precios va a provocar una suerte de catástrofe económica en el Perú, una paralización absoluta de la inversión minera, con ella una caída en el crecimiento y una entonces retorno de la pobreza y de la pobreza extrema y una suerte de desandar de todos los logros que se han tenido en el terreno del crecimiento y disminución de la pobreza. Lo que tenemos que decir al respecto es que se trata de una magnificación tremendista y catastrofista que no se sostiene en la realidad. La realidad es la siguiente: efectivamente ha habido una ligera disminución en los precios del oro y del cobre en los mercados internacionales. Disminución que ha puesto estos precios al nivel que estaban hace 2 o 3 años, pero de ninguna manera una disminución que pongan estos precios en el nivel en que estaban antes que se iniciase este ciclo largo de demanda y precios altos. Esta disminución de los precios del cobre y el oro está asociada a varios factores. Uno de ellos es una posible desaceleración de algunas décimas de punto del crecimiento de la economía china, que es el principal comprador de nuestros minerales. Sea como sea, esta caída en los precios y en las expectativas futuras de demanda de la China han llevado a algunas empresas a flotar la idea de que estarían revisando algunos proyectos de inversión. Por ejemplo, se dice que la empresa Newmont podría reconsiderar su interés en Conga. Se dice también que la empresa Anglo American podría reconsiderar su interés en Quellaveco y quizás también en Michiquillay y en Cajamarca. Pero aun si esto fuese cierto, es totalmente falso que se produciría una retracción absoluta de la inversión minera y una caída tal en el crecimiento que pudiese justificar medidas como las que se han tomado para seguir atrayendo inversión. En primer lugar, aun cuando no sigan adelante Conga, Quellaveco o proyectos como Cañariaco, que tienen una absoluta resistencia de las poblaciones locales, en el Perú ya están comprometidos, ya están a punto de arrancar, ya son prácticamente un hecho, un paquete de inversiones donde están Toromocho, Antapacay, Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, por mencionar algunos, que ya comprometen como 16.000 millones de dólares de inversión en minería en los próximos años. Hay que recordar que durante el gobierno anterior del presidente Alan García hubieron 10.000 millones de dólares de inversión minera, y con esos 10.000 millones de dólares de inversión minera hubo crecimiento de entre el 6 y el 8%, y hubo abundante redisposición de renta pública. Entonces no hay manera de sostener que aun si se cayesen algunos cuantos proyectos, manteniéndose 16.000 millones, es decir, 50% más de inversión de lo que hubo con Alan García, vamos hacia una catástrofe, a una parálisis del crecimiento, un recrudecimiento de la pobreza. Entonces, lo que se está haciendo conscientemente, en nuestra opinión, es magnificar un problema para generar una sensación de catástrofe y para justificar entonces ante la opinión pública un conjunto de medidas que se supone serían necesarias para mantener al país como un país atractivo para la inversión en este escenario internacional que ahora se estaría volviendo negativo. Pero nosotros insistimos, no hay tal escenario de catástrofe, no hay una parálisis de la inversión minera. Entonces, lo que queremos es dejar claro que hay una manipulación de un hecho real para generar una situación de alarma y de catástrofe que justifica medidas que son absolutamente innecesarias y que van contra la marcha
del proceso de construir una institucionalidad ambiental fuerte, de priorizar los derechos de consulta y de fortalecer nuestro patrimonio, que en nuestra opinión son procesos absolutamente indispensables para construir un país más equitativo, más inclusivo y más sostenible para las futuras generaciones. Se han anunciado desde mayo de necesidad pública la promoción de las inversiones, y en ese contexto se han empezado a implementar una serie de paquetes de promoción de la inversión, y nosotros identificamos que ese paquete de normas en realidad en la práctica están afectando derechos, poniendo en riesgo derechos que todavía están consagrándose en algunos casos con el derecho a la consulta, pero por otros lados además corren el riesgo de aumentar la conflictividad a nivel nacional. Y eso es sumamente grave porque consideramos que una evaluación de los últimos años muestra que este gobierno no tiene lecciones aprendidas de los procesos que se han venido dando en todo el territorio nacional y de los conflictos, ¿no? Un primer paquete de medidas está orientado a flexibilizar los estudios de impacto ambiental, que como sabemos son instrumentos que están seriamente cuestionados. Para señalar algunos casos, el caso Tía María o el caso Conga muestran que son instrumentos desfasados con una realidad como la peruana, pero a pesar de eso, que ya es un instrumento bastante débil, se quieren aprobar y se están aprobando medidas en realidad para flexibilizarlos aún más, ¿no? Algunos ejemplos claros. Por ejemplo, si una empresa en la actualidad quiere ampliar un proyecto y ya cuenta con certificación ambiental, es decir, con un EIA aprobado, ya no tiene que seguir un procedimiento para que amplíe su proyecto. Es decir, que ese procedimiento se vuelve automático. ¿Cuáles son las implicancias de eso? En un proceso de ampliación de un proyecto minero, casi siempre la ampliación trae consigo mayores impactos ambientales. O sea, si un proyecto va a crecer, los impactos van a ser diferentes. Ese proceso ahora es automático. Ya no tiene que haber un procedimiento adicional. O sea, se ha eliminado eso de la legislación. Un segundo elemento que consideramos graves. Actualmente se aprobó una norma que establece que para elaborar estudios de impacto ambiental van a haber términos de referencia comunes para cada sector. Cada sector va a tener que elaborar esos términos de referencia, pero en esa elaboración no participa el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. O sea, el ente rector en materia ambiental no tiene ni voz ni voto en la elaboración de estos términos de referencia. Además, por ejemplo, una vez que tenemos los términos de referencia generales o comunes aprobados, si una entidad que tiene la obligación de emitir opinión técnica lo hace durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental y los elementos sobre los cuales tiene alguna observación no están en los términos de referencia comunes, no puede hacerlo. Y si lo hace, podría ser sancionado. Es decir, se generalizan los procesos de elaboración de los estudios de impacto ambiental, que de por sí son bastante débiles y tienen bastantes deficiencias. En el caso de patrimonio arqueológico hay dos medidas importantes que son sumamente graves y que pueden afectar el patrimonio, ¿no? Lo primero es que ya no hay obligación de presentar el proyecto de evaluación arqueológica, por un lado, y por otro lado, si es que en el proceso del CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ya no se demora un plazo determinado, se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, se aprueba automáticamente el proyecto de inversión, lo que pone en riesgo el patrimonio arqueológico del país. Y finalmente, una de las medidas más graves que consideramos que además tiene otras dimensiones de lo que antes habíamos visto, es la sanción a los funcionarios públicos que traben los proyectos de inversión. Hace una semana el ministro de Economía y Finanzas estuvo en el Congreso sustentando un segundo paquete de normas de promoción de la inversión, en la cual se establece que los funcionarios que traben las inversiones pueden recibir sanciones de hasta 74.000 soles y además puede recibir sanciones de tipo civil, penal o administrativo. Es decir, que un funcionario que tiene como rol evaluar un proyecto de inversión tiene ahora un gran desincentivo y una amenaza prácticamente de ser sancionado si es que se considera que su negativa o la exigencia de un requisito mayor es una traba para la inversión. Y ahí el termómetro es si esta traba se considera esta traba si es que es irrazonable o ilegal. La pregunta que planteamos es ¿qué se considera irrazonable? ¿Cuál es una traba irrazonable para la inversión? ¿Exigir un estándar ambiental? ¿Exigir el cumplimiento de la ley de consulta? Y finalmente, un funcionario con un sueldo promedio que se ve amenazado con recibir una sanción de una multa de 74.000 soles, por ejemplo, evidentemente no va a tener la opción de decirle que no a un proyecto de inversión, ¿no? O sea, con este tipo de medidas se está obligando a los funcionarios que pierdan rigurosidad y que aprueben casi de manera automática los proyectos de inversión.